La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. La salida del general Mora de los diálogos de La Habana. Se retiró el general Mora, fue retirado por el presidente, fue retirado y restablecido por el presidente después de que se sintió la presión de los militares y de la opinión pública. El general Mora regresa mañana a La Habana. En un lado dicen, valió la pena haber levantado la voz para exigirle al presidente Santos que restableciera al general Mora en La Habana, y desde el otro lado dicen el general Mora nunca se había ido, solamente estaba en una jornada pedagógica acompañando al presidente en los batallones. Tema central que será hoy analizado por dos invitados de lujo en nuestro programa. El senador Mauricio Liscano, senador de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional y muy activo en estos asuntos de fuerza pública. Senador, bienvenido. Buenas noches, un saludo especial para usted, Juan, a mi amigo Rafa Nieto y a todos los televidentes. Buenas noches. El senador Liscano tiene además, como ustedes lo recordarán, una condición personal que le da una sensibilidad particular. Su padre, el doctor Oscar Tulio Liscano, fue secuestrado por las FARC y el senador ha estado al frente de las convocatorias de las víctimas de las FARC. El doctor Rafael Nieto fue viceministro de Interior y Justicia en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Es un abogado muy prestigioso y es el columnista más leído del periódico El Colombiano de Medellín, y es un columnista muy prestigioso y muy importante en el periódico El País de Cali y en el diario El Huila también. Así es. Bienvenido, doctor Nieto. Muchas gracias, Juan, y un gusto estar acá con el senador Liscano en el programa. Una de las primeras voces que puso el grito en el cielo fue la suya en una columna que dijo: patadón a Mora, balance después del patadón a Mora. Debo confesar que me gustó más el título de la suya, que decía papilla de Mora. Le tuve una enorme envidia cuando lo acuñó. Pero efectivamente eso fue en su momento, Juan. Lo que hubo ahí fue un patadón a Mora, resultado de una controversia que tuvo a puerta cerrada el general Mora con Sergio Jaramillo, que venían acumulándose un conjunto de desavenencias en relación con decisiones que se estaban tomando en La Habana y que a juicio del general Mora afectaban a la fuerza pública, y que terminan en un momento dado con una decisión del presidente Santos de sacar al general Mora de la mesa de negociación. Eso se presenta de una manera más bonita también dejando por fuera momentáneamente al general Naranjo, que no estaba metido en esa controversia y que genera toda esta discusión que hemos visto después. En esto ocurrió lo que ocurre sistemáticamente con el presidente Santos, Juan, y es que el presidente reculó. Lo tratan de presentar de la mejor manera, pero lo cierto es que cuando se produce el incidente y se genera una presión de opinión pública y sobre todo del estamento militar, que además lo hizo con cuidado pero con claridad, buscando la reincorporación del general Mora, el gobierno empieza por decir que efectivamente a Mora no lo han sacado de las negociaciones y después finalmente reconoce que tiene que mandarlo de nuevo a La Habana. No sé si usted se acordará, pero ese domingo el general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, da unas declaraciones en El Tiempo muy extensas donde se explayan toda clase de elogios sobre el general Mora y dice que la presencia del general Mora le da tranquilidad y le da garantías a la fuerza pública y que ellos encuentran que es fundamental que esté en La Habana, y dice de paso que el presidente ya les ha dicho que en algún momento va a volver. Y efectivamente eso es lo que ocurre, lo han reincorporado a la mesa en el momento más sustantivo en relación con lo que puede ocurrir con las fuerzas militares, porque este es el momento en que se discuten los temas estrictamente militares. Es decir, esa voz que se levantó y lo que hicieron en Acore y lo que ocurrió en la fuerza pública surtió su propósito. Definitivamente el presidente es muy sensible a la presión. Usted sabe, cuando al presidente se le encara, se le pone de frente
alguien y le dice que por ahí no es y genera una presión, el presidente tiende a ceder. Eso ha ocurrido con el paro de transportadores en el tema de pensiones, en el paro agrario, y usted puede seguir. Aquí no fue distinto, aunque por supuesto con mayor sutileza, una combinación entre una posición muy sólida del mando militar en activo y una voz que expresaba lo que estaban pensando los activos a través de la CORE, que es la asociación que recoge a los militares en retiro. En esa combinación de ambas cosas, sumada incluso también a la opinión del ministro de Defensa, el presidente Santos recoge velas y reincorpora al general Mora a la mesa de negociación. Senador Lizcano, desde la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, ¿cómo sintieron ustedes ese episodio y cómo evalúa usted ya todo el ciclo que se cumplió? No, la verdad, yo no comparto con Rafael, digamos, su apreciación. A mí me parece que son hipótesis y además hilar muy delgado. Lo primero que hay que decir es que quien puso en la negociación al general Mora y al general Naranjo fue el presidente Santos. Y que si estamos recordando la historia, cuando la decisión que tomó el presidente Santos vino después de una reunión que se reunió la Comisión Asesora de Paz, esa comisión donde está Pastrana y donde están, digamos, otros importantes miembros, y ellos en esa reunión le aconsejaron al presidente Santos que si se iba a hacer la paz, un poco lo que usted también dijo, tenía que ser una paz donde los militares jugaran un papel muy importante y que ellos sentían que los militares no estaban lo suficientemente bien informados, que además no solo lo siente esa comisión asesora, yo soy parte, por ejemplo, del CIDENAL, y también siento que a los militares les falta mucha información, digamos, frente al proceso de paz. La cúpula está seguramente mejor informada, pero el nivel de coroneles, de tenientes, de mayores y especialmente de soldados profesionales no tienen la suficiente información. Entonces el presidente lo que decide es no sacarlo de los diálogos de La Habana, sino decirle, mire, jueguen un papel importante en Colombia, hablen ustedes, hagamos una gira, digamos, contándole a los militares qué es lo que verdaderamente está pasando, que a mí me parece muy importante y me pareció además muy productiva por lo que le cuento. Mi experiencia me ha dicho, que soy miembro del CIENAL, que es el curso que hacen los coroneles para ascender a generales, que a ellos les falta mucha información. Por eso yo saludo que el general Mora, que es propias tropas para los militares, que el general Naranjo y que los altos mandos hayan estado yendo de, digamos, base en base militar, que le hayan contado a los militares, que seguramente no es suficiente, pero que es importante y que cuando esto termina, vuelve el general Mora pues, a los diálogos. Yo nunca entendí, o por lo menos yo he seguido todas las declaraciones, sí leí su columna, también he leído las del doctor Rafael, y yo no entendí en qué momento el gobierno dijo que iba a sacar al general Mora. Nunca dijo que lo iba a sacar de los diálogos. Dijo que venían a hacer un trabajo con el gobierno para informarle cómo iba el tema de las fuerzas militares, pero que en ningún momento salía de La Habana. Ahora retomaron los diálogos, siguieron los ciclos y nuevamente el general Mora vuelve a La Habana. Doctor Nieto. Me gustaría estar de acuerdo con usted, senador, pero los hechos muestran una realidad completamente distinta. ¿Pero cuáles hechos? Porque eso, yo no he escuchado todo lo que usted Voy dice. a decir cuáles son los hechos. Los primeros hechos es que efectivamente las primeras declaraciones del presidente Santos sobre Mora y Naranjo dice que los va a sacar de las negociaciones y que los devuelve a Bogotá a hacer unas tareas de pedagogía. Eso es lo que dice el presidente Santos, y después dice, solo después de que empieza la reacción de la opinión pública y sobre todo de los militares, que lo va a reincorporar en algún momento a La Habana, solo después de esa reacción. Eso primero. Y segundo, pues tampoco consulta los hechos, senador, el que efectivamente Mora, cada vez que venía a Colombia y no estaba en La Habana, estaba haciendo lo que aparentemente ha empezado a hacer, pero no, lleva decenas de reuniones con los mandos militares, con los coroneles, con las unidades militares, con los alumnos de las escuelas, incluyendo la Escuela Superior de Guerra, donde usted hace el curso de CIDENAL. De manera que esta tarea de pedagogía no es nueva para el general Mora, la venía haciendo desde hace mucho tiempo y era una cosa que puede hacer perfectamente sin que eso sea incompatible con ir a La Habana. De manera que tratar de mostrar lo del general Mora y su gira como que era una necesidad nueva, pues no corresponde a la realidad. La verdad es que Mora viene haciendo eso desde el inicio del proceso de paz. No, pero hechos, o sea, pues eso es la interpretación de los hechos. ¿Cuál es el primer hecho? ¿Quién puso al general Mora y al general Naranjo desde el principio en las negociaciones? O sea, si el presidente Santos no hubiera querido que el general Mora o el general Naranjo estuvieran en las negociaciones de La Habana, pues no los hubiera nombrado negociadores. Y seguramente mucha gente no se hubiera ni siquiera percatado, porque la facultad de nombrar los negociadores pues es del presidente Santos. Entonces, si los puso desde el principio,
es porque quiere que estén allá y porque le parece importante que las fuerzas militares opinen. Hechos es que el presidente Santos fue ministro de Defensa. Hechos es que uno siente, por lo menos lo que yo he sentido, es que la cúpula pues, ha respaldado el proceso de paz. Y hechos es que, aunque si el general Mora lo ha venido haciendo, pues no ha sido contundente porque las fuerzas militares en su base no están lo suficientemente informadas. Y hechos es que vuelve el general Mora el jueves a seguir negociando, como ha estado con el general Naranjo. Y que sí ha sido importante lo que el presidente Santos ha estado, hablando ahora con los militares. Luego, a mí me parece que los hechos, pues en su interpretación, en la mía, demuestran todo lo contrario de lo que usted considera. Senador Mauricio Liscano, el doctor Rafael Nieto, con nosotros sobre el incidente, el episodio del general Mora en los diálogos de La Habana. Ya regresamos. Les cuento que cuando nos fuimos a comerciales, los dos invitados de hoy tenían levantada la mano. Usted tenía levantada la mano y el senador Liscano también, doctor Nieto. Muchas gracias. Mire, lo que dice el senador Liscano no corresponde a la realidad, al menos parcialmente. Por supuesto que el que nombró al general Mora en la mesa de negociaciones es el presidente Santos, que es el que dirige la mesa de negociación, pero la nombró porque había una necesidad de darle tranquilidad a las fuerzas militares y a muchos sectores que no iban a quedar tranquilos, sino con una figura como la del general Mora, que le daba un conjunto de garantías estando él en La Habana. Y era una figura única, singular. Como Mora no hay otro al interior de las fuerzas militares, ni retirado ni inactivo. Él es el que viene de ser comandante de ejército, comandante de fuerzas militares y haber hecho la transformación que permitió darle tantos golpes a las FARC. Tiene una enorme credibilidad y un gran liderazgo al interior de las fuerzas militares, aún estando después de tantos años en retiro. De manera que era una garantía para todo el mundo. La pregunta es entonces, ¿por qué en un momento determinado el presidente Santos decide devolverlo de La Habana? Y esa pregunta solamente tiene una respuesta. No es la respuesta de que tuviera que hacer pedagogía, porque como he dicho, el general Mora llevaba no una, sino decenas de reuniones con los mandos militares, con oficiales en retiro, con los alumnos de las escuelas, de oficiales, de suboficiales y de aquellos que hacen estudios para ascender a generales. Luego, decir que iba a hacer pedagogía, que es lo que viene haciendo todo el tiempo, no tiene ningún sentido. El motivo era distinto, hubo una desaveniencia, el presidente Santos decidió alinearse con Sergio Jaramillo en esa discusión, pero la presión al final de los militares en activo y en retiro hacen que finalmente el presidente recapacite, es la manera que ha usado usted, doctor Lozano, para identificar el ejercicio. Yo lo llamo en una forma más castiza y un poco más dura, recule de nuevo para finalmente, y me parece que de manera positiva, devolver a Mora a La Habana. El senador Liscano también estaba levantando la mano. No, es que me generan dos dudas. La primera es, Rafael duda pues, de lo que ha dicho el presidente, yo no lo hago, pero no duda de Mora. Entonces, si uno hiciera la hipótesis que usted dice, donde Mora de una u otra manera se siente incómodo, manipulado, entonces es un hombre que lo mandó el presidente, que es un hombre que todos conocemos, que fue el que transformó las fuerzas militares, yo comparto eso. Usted sabe que el general Mora es un gran líder militar, un gran líder social, nadie duda del general Mora. Entonces el general Mora, ¿por qué no ha hablado? O sea, es decir, todo el mundo lo manipuló, lo sacó, lo metió, lo utilizó, y él callado, y se quedó callado. Yo creo que si hubiera sido la hipótesis que usted dice, donde el presidente lo sacó, lo metió y lo manipuló por presión, entonces él por qué no se paró un día y dijo que es el temple del general Mora. También todos sabemos cuántas veces le renunció el general Mora, por ejemplo, al presidente Santos cuando estaba en desacuerdo, por ejemplo, en eliminar las categorías militares que en el gobierno se iban a hacer. El general Mora no es un señor de quedarse quieto y de quedarse callado. Yo estoy seguro que si en algún momento de los diálogos o en este proceso hubiera ocurrido algo que va en contra de las fuerzas militares o de los principios del general Mora, él no fuera el primero que le hubiera dicho al país, o bueno, o hubiera salido dignamente, hubiera renunciado a ser negociador y se hubiera ido. Pero lo que hemos visto del general Mora es que ha estado de acuerdo con los diálogos. Yo lo he escuchado, yo escuché la última intervención del general Mora ante los militares y lo que veo es todo lo contrario, dando tranquilidad,
diciendo que no es cierto lo que se ha dicho, que el presidente Santos no lo ha eliminado o lo ha sacado de los diálogos. Por el contrario, veo a general Mora contento con lo que está pasando y no en una relación personal con el presidente, que ese no es el tema, sino contento con su designación y con el respeto que se le ha dado. Ahora, la otra pregunta sería, si usted sabe esa información, pues solo 2 personas la podrían tener, o Sergio Jaramillo o el general Mora, pues sería bueno entonces, pues cuál de los 2 lo dijo, porque sería la única forma de que mi percepción cambiara en términos de lo que hemos visto y lo que hemos escuchado del general Mora. ¿Le fue esa pregunta, Es que doctor Nieto? el senador Liscano tiene una posición de muy buena fe y muy ingenua en relación con el problema. El silencio del general Mora... Pero con argumentos. Bueno, yo no digo que no, pero no deja de ser ingenuo. El general Mora se queda callado por una razón que es de carácter estratégico. Sabía que si hablaba y tiraba la puerta no había forma ninguna de volver a La Habana. Y en cambio tenía que preservar un puente para poder regresar, que era la intención de él y era la intención del mando militar, porque sabían que era fundamental estar en estos momentos en La Habana. Si el general Mora hubiera hablado, pues eso se hubiera roto y no tendríamos en este momento un oficial con el general Mora retornando a Cuba. De manera que era un silencio de carácter estratégico, pero eso no significa que no haya habido enormes diferencias. Y yo le puedo hacer una lista de los temas en los cuales ha habido diferencias de las fuerzas militares y del general Mora en La Habana, incluyendo, por ejemplo, el tema de la suspensión de los bombardeos, que cayó absolutamente mal al interior de las fuerzas militares, porque usted sabe que la capacidad de apoyo aéreo, bien helicotransportada, bien a través de los bombardeos, y la inteligencia son las 2 herramientas claves en virtud de las cuales el Estado colombiano logró ganarle estratégicamente la guerra insurgente a las FARC, y ambas están siendo en este momento minadas de manera grave. Y eso generó al interior de las Fuerzas Armadas una enorme molestia. Mora manifestó esa molestia, y en esa discusión, donde no solamente estaban el doctor Sergio Jaramillo y el general Mora, sino había otros presentes, de manera que no me vaya a pedir a usted a mí que le diga cuál es la fuente, ni de ninguna manera. En este gobierno, además, que tiene carácter vindicativo y retaliador y a todo el mundo lo persigue cuando no está de acuerdo con él, mucho menos. No voy a contar mi fuente, pero le puedo decir que había otros testigos y no solamente ellos, y que lo que le estoy contando es cómo es efectivamente. De manera que el silencio de Mora es un silencio de carácter estratégico. Es verdad que en este momento él piensa que no hay temas sustantivos que afecten de manera gravísima a las fuerzas militares. Si los hubiera, no tenga la menor duda, va a hablar. Pero mientras tanto, prefiere quedarse allá y dar la pelea como las tiene que dar, adentro, y por eso su silencio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso? Lo cierto, después de todo esto que hemos analizado desde las 2 perspectivas, es que inicia una nueva ronda, y en esa nueva ronda estarán el general Mora, el general Naranjo, los negociadores y el equipo de las FARC. No, estamos en la ruta crítica del proceso de paz. Yo creo que estamos como en el tema más grueso y más complicado, que es el tema de justicia. Yo creo que ahí el tema, insisto, no es las fuerzas militares, porque eso no está en la mesa de negociación. Ese no es el tema grueso de la discusión, a pesar de que lo quieran hacer ver así. Yo creo que el tema grueso, porque no está en discusión, insisto, el tema grueso está en justicia, que es qué cárcel van a pagar o qué tipo de justicia van a tener las FARC. Ahí está el gran debate hoy de la negociación, y por eso este ciclo tal vez ha sido uno de los más complicados. Y seguramente el otro es la participación en política de las FARC, que a ellos seguramente también les preocupa mucho, pero también a los colombianos en qué nivel lo pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Y por supuesto la entrega de armas y la desmovilización. Esos 3 temas para mí pues son los temas gruesos del proceso de paz. Es lo que se está discutiendo ahora. Por eso seguramente pues, la presencia del general Mora y el general Naranjo es importante, pero insisto, el tema ahora es la justicia, y yo creo que de lo que salga de estos diálogos es lo que el pueblo colombiano pues, va a entender como unos diálogos de paz legítimos, y donde se va realmente a comprobar lo que ha hecho el presidente, de que esto no son una paz con impunidad, que las FARC pues, tienen que tener un nivel de justicia. Y ahí está el gran debate. Eso es lo que sigue, y ahí es donde vamos a estar muy alertas, porque ese ya es el verdadero almendrón del proceso. Sabiendo su esfuerzo por agrupar y por representar víctimas de las FARC, pensé en un evento que usted hizo leyendo la carta del cardenal Parolín, que es la que envía a Monseñor Castro anunciando la visita al Papa, porque hace una referencia explícita a la necesidad de reconocer las víctimas, reparar las víctimas y evitar
la repetición de esos episodios frente a las víctimas. Se centra de manera muy fuerte en las víctimas en esa comunicación. Sí, la verdad es que un proceso de paz sin las víctimas pues no es un proceso de paz, porque entre otras cosas, como lo hemos dicho siempre, el que perdona no es el Estado, el que perdona son las víctimas. Lo que le da sustento al proceso de paz no es la firma, lo que le da sustento al proceso de paz es que las víctimas queden reparadas, queden tranquilas, haya justicia, haya reparación, haya derecho de no repetición. Esa es la verdadera sustentación del proceso de paz, si no las víctimas de hoy se van a convertir en victimarios del mañana, que si usted mira la historia de Colombia eso es, un reciclamiento pues de guerreros, un reciclamiento de grupos al margen de la ley que un día son del EPL, otro día del ELN, otro día de las FARC, otro día de las BACRIM, y además de eso unos hijos de víctimas que han sido el día de mañana victimarios en muchas regiones del país. O sea, este proceso de paz, para que sea legítimo, pasa por que las víctimas sean reconocidas, pero que haya justicia. Por eso el elemento justicia no es un tema simplemente de perdonar y ya, sino que es lo que le da legitimidad y lo que le da sustento al proceso de paz, y por eso hubo un capítulo especial en el proceso de paz sobre víctimas, que creo que en los últimos procesos de paz en Colombia es el único que ha tenido ese capítulo, y que nosotros le damos toda la importancia, que es lo que hemos defendido en la Comisión de Víctimas, que yo hago parte, es lo que le hemos escrito a las FARC, es lo que hemos dicho con todos los medios de comunicación. Nosotros como víctimas sí estamos muy atentos a lo que allí, doctor Juan, resulte, para apoyar o no, digamos, el resultado de ese proceso de paz. Por eso hemos dicho que el referendo es importante, por eso nada, como dicen, nada está negociado hasta que todo esté negociado, y obviamente pues la posición final sería cuando esté, digamos, firmado el acuerdo, pero hasta ahora el elemento víctimas pues ha sido considerado en el proceso de paz, y lo que le falta ya no solamente la consideración, el reconocimiento como ya se ha hecho en la negociación, sino el elemento justicia al que estamos atentos a ver qué es lo que sale. Doctor Nieto, ¿qué sigue? Yo coincido en este punto en lo grueso con el senador Liscano. Yo creo que el tema de justicia es un tema fundamental, es el gran tema en mi opinión. Lo que no tengo claro es cuál es la posición de la justicia de parte del gobierno, si es la del fiscal, donde dice que basta con que haya investigación, juzgamiento y unas penas que son de carácter alternativo y que no suponen penas privativas de la libertad, cosa que en mi opinión es claramente impunidad, o si efectivamente va a haber penas privativas de la libertad. Si hay unas penas privativas de la libertad, tendremos justicia, aunque esas penas no sean proporcionales a los delitos cometidos. ¿Penas privativas de la libertad para qué? Para los crímenes de lesa humanidad y para los crímenes de guerra, sustantivamente. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿y los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, las FARC, podrán o no podrán hacer política? A mí me parece que el mensaje de que estos criminales internacionales hagan política sin ningún tipo de restricción es éticamente terrible, y además que genera una pedagogía muy negativa al interior de la sociedad. Pero ese es el otro gran tema, el de participación en política. Y pegados a esos hay otros adicionales que son todavía temas por discutir y que todos ellos pueden generar una ruptura definitiva del proceso. ¿Va a haber o no va a haber lavado de activos en el proceso de paz? Es decir, el proceso de paz se convertirá en un mecanismo en virtud del cual las FARC se quedan con el dinero de sus actividades ilícitas y nunca lo entregan, o las FARC tienen que entregar los dineros mal habidos, resultado de su crimen, fundamentalmente para la reparación de las víctimas. Eso no lo sabemos y es el tercer gran tema. El cuarto gran tema es el mecanismo de refrendación. ¿Qué vamos a tener? Una asamblea constituyente corporativista como la que quieren las FARC, en donde hay unas representaciones directas de distintos sectores sociales y no hay elección de los constituyentes de manera democrática y proporcional. ¿O vamos a tener un mecanismo de refrendación ciudadana de lo que se acuerden los acuerdos? Perdón la redundancia. ¿O vamos para lo que parece que vamos, y es que en octubre nos van a tratar de llevar a un referendo que funciona como una ley habilitante en virtud de la cual la gente vota para aprobarle a Santos unos límites o no para este ejercicio? Y hay un último punto que resulta fundamental, y hay cómo vamos a llegar al mecanismo de refrendación a la Asamblea Constituyente. ¿Con las FARC armadas o habrán entregado o dejado las armas para no entrar en esa discusión? Este es uno de esos programas en que yo deploro que no tengamos sino media hora y no una hora entera, y los productores nos hacen señas de que debemos terminar. Yo lo que puedo hacer es que en una próxima oportunidad podamos completar este diálogo. Senador Liscano, muchas gracias, y si quiere usted rematar. Digamos que yo creo que muchas de las dudas de Rafael ya están resueltas. En el tema de justicia se habla de justicia transicional, y toda la literatura que yo leo en justicia transicional, pues claramente hay que revisar caso por caso, o sea, usted tiene que revisar cuáles son los máximos responsables, cuáles son los guerrilleros de base,
y usted tiene que aplicar una justicia, si se puede decir, selectiva. Está resuelto. Asamblea Constituyente, ha dicho el gobierno, no va a haber Asamblea Constituyente, va a haber referendo, y en lo que obviamente pues sí está todavía en negociaciones el tema de participación política, pero también hay que decir, pues de eso se trata, ¿no? De que participen en política y de que no estén en las armas. Solamente eso para cerrar. No me alcanzó el tiempo y yo le quería preguntar, porque lo he visto súper activo. Hoy radicó el proyecto para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad y lo vi haciendo la audiencia para dar el nuevo régimen de vigilancia y seguridad privada. Mucha actividad legislativa, Sí, senador. llevamos 12 proyectos de ley presentados, entre ellos los de hoy fueron el tema de prohibir las cirugías estéticas para menores de edad, y estamos en el Estatuto de Seguridad, que además usted lo había presentado, nosotros lo retomamos y ahí lo estamos llevando para sacarlo adelante. Sobre eso haremos aquí otro programa. Yo estoy de acuerdo con que prohíban las cirugías estéticas en las menores de edad. Eso, como tituló El Espectador, tal Sí. vez, la silicona para las menores de edad es Prohibido. una barbaridad. Doctor Nieto, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas en el gracias día por la de hoy. invitación. Seguiremos leyéndolo muy atentamente. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó